Hola a todos. Como veis, estoy en un lugar diferente, ha habido muchos cambios en mi vida y no he podido dedicarle el tiempo al canal que me hubiese gustado, pero bueno, ya estoy de vuelta. Bien, pues hoy os traigo la receta para hacer un gel corporal. También puede utilizarse como jabón de manos o incluso como jabón íntimo. Vamos a comenzar. ¿Qué necesitamos? Guantes, una balanza que mida décimas de gramo, una espátula o cucharita, un recipiente, cinta medidora de pH y el envase donde queremos guardar el producto. Para conseguir bien la mezcla y la textura de gel se puede utilizar una batidora de mano, una batidora de cocina. En este caso me ha dado por innovar y yo voy a probar qué pasa si lo hago con una picadora. Ahora los ingredientes: coco glucósido, sucrose cocoate, aceite de argán, aceite de almendras, aceite de aguacate, aloe vera, pantenol, glicerina vegetal, conservante natural para cosmética, ácido láctico para regular el pH, goma xantana, arcilla blanca, no tengo agua, y agua mineral. Yo me acabo de dar cuenta de que no tengo ahora mismo agua mineral en casa, así que voy a usar la de la famosa jarrita, pero si podéis hacerlo con agua embotellada, mejor. Vale, pues vamos a comenzar. Colocamos la balanza y nuestro recipiente. Voy a daros la receta para hacer 600 gramos. Entonces necesitamos 140 gramos de coco glucósido, 15 gramos de sucrose cocoate. Yo lo voy a ir echando en la picadora, ¿vale? Por supuesto, todos los envases que utilicemos tienen que estar bien lavados con alcohol, ¿vale? Os lo voy poniendo aquí para que lo veáis. Ahora necesitamos 400 gramos de agua. Da igual que queden restos de producto en el vaso, ¿vale? O en el recipiente que uséis, porque luego se va a mezclar todo aquí, así que 4 gramos de arcilla blanca, que como sabéis sirve para favorecer la hidratación de la piel. 12 gramos de aceite de argán, 4 gramos de aceite de aguacate y 4 gramos de aceite de almendras. ...25 gramos de glicerina vegetal. Un chorrito de pantenol. Ya sé que chorrito es muy ambiguo, pero bueno, pasa como en la cocina. Otro chorrito de aloe vera. Bueno, yo he echado así a ojo, ya me habéis visto, y han sido 15 gramos más o menos, para que os hagáis una idea. 3 gramos de goma xantana. Es muy poquito, pero esto nos va a espesar toda la mezcla. Y le vamos a añadir 20 gramitos de agua para deshacerlo previamente. Lo batimos bien a mano con el agua para que se deshagan los grumos. Se queda como una goma, efectivamente. Esto sí que tenemos que intentar echarlo todo. Vamos a mezclar esto primero, ¿vale? La verdad que esto de la picadora es una maravilla, porque como solo lo bate por abajo, casi no sale espuma. Vaya descubrimiento más bueno. 60 gotas de conservante natural. Como veis, aquí ya directamente en la mezcla. Y bueno, yo le voy a poner aceites esenciales para que huela bien, aparte que cada uno tiene sus propiedades y demás. No os he especificado cuáles antes, porque bueno, tampoco me gusta acondicionar eso en realidad. Yo normalmente lo hago con incienso, vainilla y lavanda, pero hoy me apetece hacerlo con aceite esencial de ciprés y fragancia natural de vainilla. Como cuando aprendimos a hacer el perfume, es cuestión de probar. ¿Qué olores os gustan? ¿Qué os parece que combina bien? Estimulantes o relajantes, las diferentes propiedades que tiene. 15 gotas de fragancia de vainilla y 25 de aceite esencial de ciprés, que la verdad que este aceite esencial lo he descubierto hace poco y me encanta. Se lo he empezado a echar al perfume y ha cambiado completamente. Pues ahora simplemente volvemos a batir. Medimos el pH con la cinta. Uf, me ha quedado súper alcalino.
Vale, pues vamos probando con el ácido láctico. Le echo un chorrito y vuelvo a mirar. Batimos con el ácido láctico. 5, perfecto. Ahora simplemente lo envasamos y ya está. Y aquí está, ya lo tenemos. Todos son productos buenos para la piel, hidratantes, cero tóxicos, cero testaje animal, ecológico y bueno, en resumen, veganísimo, ¿no? A mí personalmente me encanta este gel, me encanta la textura que deja en la piel, es muy hidratante, sobre todo por los aceites, ¿no? El aceite de argán, de almendras y de aguacate, la arcilla blanca y la glicerina, que bueno, aprovecho para explicar esto. Los aceites son hidratantes, es decir, que aportan hidratación a la piel. La glicerina es humectante, es decir, que evita que la piel pierda su agua, su hidratación. Entonces tener aceites naturales en un gel y a la vez glicerina hace que pues, la piel pueda quedar bien hidratada. Yo, por ejemplo, soy de piel seca y desde que empecé a usar este gel no necesito usar cremas después de la ducha. Quiero decir, cremas hidratantes. Luego están pues otras cositas como la crema anticelulítica y esas cosas que ya os enseñé a hacer. Pues ya me diréis qué tal os va el gel, qué tal os sale y sobre todo qué tal os funciona en vuestra piel. Es rapidito, no cuesta nada, es económico y además pues ayudamos a proteger a los animales y al planeta. Ventajas todas, inconvenientes ninguno. Es que ponerse a hacer esto, coges un día, haces un montón y ya está. Como quien tiene que cocinar. Ya veis que son unos minutillos y nada más. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Si es así, por favor, suscribíos. Ya sabéis que os espero en este canal con un montón de recetas y consejos para una vida más sostenible, más económica, libre de tóxicos, más respetuosa con los animales y el medio ambiente, que nos lo estamos cargando, y bueno, a su vez, económica, libre de tóxicos, vegana. ¿Qué más se le puede pedir? Nos vemos dentro de poquito. Un besito. Adiós. La arcilla blanca favorece la arcilla blanca favorece la arcilla blanca. Mira, 48 a 54 van 6. Y me faltan más respetuosa con los animales y el miedo. Más respetuosa con los animales y el miedo. Más respetuosa.